Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlacen con nosotros como todos los lunes a este seminario permanente de los programas de posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Les agradecemos en nombre de nuestras autoridades el que nos estén acompañando el día de hoy aquí como todos los lunes. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador académico de posgrado, les manda un cordial saludo. También en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, quien les envía, como les digo, un fuerte abrazo a todas las personas que se enlazan con nosotros, tanto a través de las redes sociodigitales como a través de esta transmisión que estamos haciendo en Zoom para todas las personas que vinculándose a este espacio, pues quieren dialogar con las personas que están construyendo los temas de agenda de la comunicación y la mercadotecnia estratégica en el mundo de la academia. Y desde este espacio les mandamos un saludo a todos, sobre todo en función de los temas que nos han pedido. Queremos comentarle que esta semana hemos tomado como eje precisamente uno de los principios básicos que ronda alrededor no solamente la formación de los alumnos de periodismo de nuestra Facultad de Comunicación, sino también en torno a los principios rectores que tenemos nosotros dentro de nuestra acreditación nacional e internacional en materia de comunicación. Como muchos de ustedes saben, nosotros nos encontramos de alguna manera acreditados por el Accrediting Council on Education and Journalism Mass Communication, que es el ACJMC, este organismo que de alguna manera busca que se impartan con principios y calidad la formación de los estudiantes de comunicación y periodismo en toda la región, y varios de estos principios que nos regulan a nosotros, pues tienen que ver con la misión que tenemos los educadores en la formación de los futuros periodistas y agentes que trabajen en los temas de los medios de comunicación, y sobre todo, pues parte de esos principios tienen que ver con el interés público, con aquello que ronda en torno a la ética, a las competencias y al servicio público que rinden sobre todo los informadores, y cómo de alguna manera pues nosotros somos también dentro de estos principios agentes de transformación social que quieren incidir de manera directa en el desarrollo democrático de las naciones, y parte de estos principios tienen que ver pues no solamente con la defensa de la libertad de expresión, tienen que ver con los derechos a la información, el derecho de las audiencias, el respeto precisamente que tenemos que tener con cada uno de nuestros lectores, radioescuchas, televidentes, cibernautas, en función de poderles estar otorgando información veraz, de calidad, verificada, y sobre todo que cumpla con los mayores niveles, vamos a decirles, de rigidez en cuanto a la búsqueda y documentación de la información, para que con ello pues podamos incidir en la conformación de una sociedad más democrática. Y por ello para nosotros fue muy importante esta invitación que nos hizo la doctora Andrómeda Martínez Nemesio para poder tener con nosotros al periodista Raúl Olmos aquí en nuestro seminario, sobre todo por este tema que, como ustedes saben también, pues es uno de los principios básicos que fomentamos dentro de nuestra maestría en periodismo estratégico y nuevos medios, aquella que coordina la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, y que pues hoy vamos a discutir, que es sobre todo el periodismo contra la corrupción, cómo hoy se está haciendo periodismo científico de investigación con datos, que lo que está buscando pues de alguna manera es documentar todos estos hechos que de alguna manera rompen y transgreden con las formas normales de ejercer la función pública, la actividad empresarial, o que de alguna manera pues ponen también vamos a decirle, en suspenso la manera como los actores públicos están haciendo o asumiendo sus funciones y sus tareas. Pero sin más, me permito agradecerle a Raúl Olmos que esté el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl, por encontrarte en este espacio, compartiendo tu experiencia periodística con nuestros alumnos y con toda la comunidad que se está sumando también a este webinar, que seguramente va a ser de gran interés para muchos de ellos. Raúl, bienvenido a tu casa, a la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a Andrómeda por la invitación. Gracias a los que están presentes en esta sesión, en este encuentro académico. Y con mucho entusiasmo me gustaría compartirles algo de la experiencia que he venido realizando o que he venido teniendo en una faceta que a mí me parece, la verdad, fascinante, que tiene que ver con emprender acciones periodísticas, investigaciones periodísticas con un objetivo muy claro.
el objetivo de tratar de propiciar cambios en nuestra sociedad. Es muy frecuente que en el ámbito periodístico haya, digamos, desencanto, haya cotidianamente cuestiones de frustración incluso, porque aquellos hechos periodísticos irregulares, de conductas irregulares de los hombres del poder, y no me refiero solamente a los gobernantes, sino también a entes de poder diversos, como pueden ser el ámbito económico, el ámbito también de los poderes fácticos, como son los grupos criminales tan poderosos en este país, pues tienden a distorsionar, digamos, la conducta pues de nuestra sociedad, ¿no? El correcto conducir de nuestra sociedad. Cotidianamente los periodistas estamos documentando y mostrando las irregularidades que se dan y se presentan en nuestro entorno social, y es un hecho cotidiano de frustración ver que no pasa nada, ¿no? De hecho, es muy frecuente que en encuentros como el que tenemos ahora, una pregunta muy frecuente que me hacen a mí es si no estoy yo frustrado por el hecho de que cotidianamente se estén denunciando actos irregulares, ilegales, actos cuestionables, y que termine por no pasar nada. Pues yo la respuesta que regularmente les doy es que si uno se frustrara y si uno se diera por vencido, pues menos propiciaría uno cambios, ¿no? Es una labor de tenacidad, de terquedad, de estar picando piedra constantemente para lograr cambios en nuestro entorno social. Y yo lo que quiero hablar y exponerles en esta sesión es compartirles un proyecto periodístico, un proyecto, yo diría, de servicio a la comunidad, de servicio a nuestra sociedad, que hemos venido emprendiendo desde hace poco más de 6 años en una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta organización nació originalmente como una organización que quería reflexionar sobre los problemas de corrupción que había en nuestro país, pero desde el ámbito académico. Para ello invitó a una serie de investigadores de cuestiones de políticas públicas, ¿no? Sociólogos, politólogos, gente pues que tenía que ver más con la reflexión de lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno, para hacer propuestas de cómo podríamos cambiar, es decir, hacer diagnósticos muy certeros de las cuestiones de la problemática de corrupción y a la vez hacer propuestas de cambios, ¿sí? Esto, digamos, así nació, pero luego en la reflexión de los fundadores de esta organización creyeron que era muy pertinente sumar un grupo periodístico, de manera que no solamente se quedara en el ámbito de lo académico, de las propuestas de, digamos, profesionales de distintas áreas, como decía hace un rato, politólogos, sociólogos, etcétera, reflexionando sobre el asunto de la corrupción, sino también integrar una unidad de periodismo que se dedicara a investigar actos de corrupción, denunciarlos y luego con un brazo legal propiciar algunas acciones de litigio que permitiera dar una conducción digamos que hubiera una especie de castigo contra aquellos que se señalaban, ¿no? Eso era algo muy novedoso como estaba planteado, porque en toda Latinoamérica no existe ni una sola organización de esta naturaleza. Existen muchos medios de comunicación, existen organizaciones de periodistas independientes que crean sus propios medios, ¿sí? Pero nunca una organización civil que tenga un enfoque tan definido, en este caso periodismo contra la corrupción y la impunidad, ¿sí? Y que no sea un medio de comunicación. De hecho, es regularmente algo que le llama la atención a nuestras audiencias cuando dicen, es que ustedes en su medio, y los atajamos y les decimos, es que en realidad nosotros no somos un medio de comunicación, lo que somos un grupo periodístico, ¿sí? Que genera contenidos y que en alianza con distintos medios de comunicación, ahí sí, medios de comunicación, nos coordinamos para difundir aquellas investigaciones que desde nuestra organización generamos, ¿no? Y lo que buscamos, y eso es a lo que quiero llegar,
es generar algo que nosotros le llamamos incidencia, ¿sí? Incidir en nuestra sociedad para que aquellos actos de corrupción que estamos señalando propicien cambios favorables en nuestro entorno, ¿sí? Esto que puede soñar como muy ideal, como algo, yo les digo a los compañeros de la unidad de periodismo, algo romántico, ¿no? Que vamos a hacer una labor de cambiar o de lograr cambios en nuestra sociedad, pues hemos logrado que no quede solamente como algo ideal, como algo a lo que aspiramos, sino que poco a poco hemos logrado incidir efectivamente en cambios notables. Les cito solo algunos casos de referencia. Cuando casi en el primer año de la organización brotó el caso Odebrecht, este gran caso de corrupción latinoamericano que tuvo presencia en varios países y que el primer grupo de periodistas que, digamos, tomó el caso y lo empezó a indagar a profundidad, fuimos nosotros en la unidad de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción. Lo que queríamos era no solamente evidenciar estas prácticas de corrupción, sino lo que queríamos era propiciar que aquellos que estuvieron involucrados fueran castigados, ¿no? De manera que a lo largo de 4 años logramos publicar más de 50 piezas periodísticas, piezas de investigación periodística que tenían que ver con el caso Odebrecht en México. Y lo más notable es que logramos incluso ir por delante de la propia autoridad, ¿sí? Algunos de los casos que expusimos de corrupción en torno a Odebrecht, no los tenía ni siquiera la fiscalía, es decir, nos anticipamos a ellos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, haciendo viajes, haciendo alianzas con colegas de otros países, de manera que nos allegábamos a documentos que la propia fiscalía no tenía acceso. Y fue así como incluso revelamos antes que la propia fiscalía la existencia de un par de residencias que era, digamos, la materialización del soborno de uno de los principales involucrados en este caso. Al final de cuentas, lo que derivó, y eso es a lo que quiero llegar, es la incidencia sobre este caso, derivó en que se fincaran responsabilidades en este asunto y que no quedara como un caso más de impunidad, ¿no? Otro caso que les quiero citar es la llamada estafa maestra, un caso de corrupción muy sonado en el anterior sexenio que involucraba transferencias de fondos federales a través de una red muy amplia de empresas fantasma y que eran recursos públicos que transitaban a universidades públicas y luego a empresas fantasma y luego el dinero se esfumaba. Eran miles de millones de pesos los que fueron, digamos, transferidos a través de este esquema y que al momento de que nosotros, junto con Animal Político, en una alianza muy peculiar, logramos exhibir el esquema de corrupción que estaba funcionando, pues lo que logramos fue que se emprendieran acciones legales, ¿sí? Que se iniciaran procesos contra algunos de los involucrados, ¿sí? Y ese fue otro gran caso de incidencia que logramos propiciar, ¿sí? No solamente quedó, pues, en ambos casos, tanto en Odebrecht como en estafa maestra, como la mera denuncia mediática de hechos de corrupción, sino que hubo una consecuencia, y eso es a lo que queremos llegar nosotros en la unidad de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción, la cual me honro en dirigir, y que es lograr cambios, ¿sí? Propiciar que esto no quede solamente como denuncia mediática, sino que logremos, digamos, se logren incidir de tal forma que haya acciones ya sea legales o ya sea acciones de persecución y de búsqueda de justicia, ¿no? Por eso el nombre, en nuestro segundo apellido es, en nuestro primer apellido es contra la corrupción y nuestro segundo apellido es y la impunidad. Lo que buscamos es no nada más atacar la corrupción, sino que los actos de corrupción que denunciamos no queden impunes, ¿sí? Por eso es que el nombre completo es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Cuando nosotros nos dicen Mexicanos contra la Corrupción, nos quedamos como inconformes porque decimos, oigan, llámenos por nuestro nombre completo con el otro apellido de nuestra mamá, ¿no? Que es el asunto de combatir también la impunidad, ¿no? Entonces, ese es digamos, el objetivo de la organización y ese es el objetivo de la unidad de periodismo, que es
investigar y denunciar actos de corrupción para propiciar cambios benéficos en nuestra sociedad. Y yo creo que de esa forma logramos un cometido central que debería ser una de las miras altas que todo periodista debería tener, que es el servicio a la sociedad misma, ¿sí? No solamente denunciar o informar, que eso ya de por sí implica un beneficio a la sociedad, un cumplir con un deber de los periodistas, que es mantener a la sociedad informada, sino además el beneficio adicional es propiciar cambios benéficos para todos, ¿no? Para ello hemos recurrido, y eso es algo que les quería compartir yo en esta sesión, hemos recurrido a tratar de contar historias con una narrativa visual novedosa, con una narrativa que no se limite solamente a un texto largo, ¿sí? A un texto donde se cuente una historia, sino que tratamos de hacer conexión con las nuevas audiencias, con los jóvenes, con aquellos que están de alguna forma acostumbrados al aspecto visual, y hemos recurrido a narrativas visuales pues muy novedosas como esta que les voy a mostrar, y que nada menos la semana pasada fue reconocida en Estados Unidos con un premio EPI, con un premio que otorga la Asociación de Editores de Estados Unidos, ¿sí? Y fue premiado básicamente por la narrativa visual tan novedosa que lo logramos dar a este tema. Este tema es el asunto de la línea 12, que todos conocemos, derivó en la muerte de muchas personas, una tragedia que ocurrió el año pasado, y que nosotros decidimos investigarlo a fondo para tratar de exponer todos los factores que pudieron haber incidido en esta tragedia, ¿no? Lo titulamos Podredumbre en la línea 12, porque los hallazgos que tuvimos fue que no era un solo factor, era una suma de factores los que pudieron haber propiciado esta tragedia, ¿sí? Si se fijan, le vamos dando recorrido y es un texto muy corto de presentación, y luego vienen una serie de capítulos. Aquí es donde ya empezamos a adentrarnos en las nuevas formas de contar historias, porque tenemos siempre anclado un podcast donde de manera muy concreta, muy ágil, muy dinámica, le contamos a las audiencias el resumen muy concreto del contenido de la investigación. Para aquellos que les gusta leer, bueno, pues se vienen desplegados en distintos capítulos la historia, ¿sí? Y hay algunas herramientas como esta que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver básicamente con lo visual, con lo gráfico. Recurrimos, por ejemplo, en este caso, a un cómic, ¿sí? A un elemento gráfico para contar la historia. Aquí, de manera muy visual, vamos contando algunos de los aspectos que ocurrieron el día de la tragedia. Por ejemplo, estos diálogos que se ven aquí en el cómic son diálogos que vienen integrados en la carpeta de investigación y que son audios que fueron extraídos de la cabina, digamos, del centro de mando del metro, ¿sí? Y que nosotros tuvimos acceso a esas transcripciones de las comunicaciones que tenían el día de la tragedia los trabajadores del metro, y lo que hicimos fue pensar en elaborar un guión que pudiera contar la historia del día de la tragedia, ¿sí? De manera muy gráfica, muy visual, y dijimos, ¿cómo pudiera ser? Bueno, pues pudiera ser a través de un cómic, ¿no? Aquí dice mayo 3, 22:18 horas, que fue el día de la tragedia. Aquí están dos operadores, digamos, o trabajadores del metro, dialogando acerca de la noticia de que se había descarrilado. Todos estos diálogos que ven aquí no son ficticios, son diálogos reales retomados de esas conversaciones que tuvieron, ¿sí? Y vamos contando otros momentos como el día siguiente, qué pasó en Palacio Nacional al día siguiente durante la mañanera y cómo lo recibieron la noticia las autoridades, ¿no? Aquí están los diálogos de lo que ocurrió, otra vez reproducidos tal cual de cómo se dieron, ¿sí? La jefa de gobierno frente a los reporteros, respondiendo las dudas que venían surgiendo, ¿sí? Y el involucramiento pues, de personajes de primer nivel. En este caso,
Marcelo Ebrard, surge una pregunta si se le iba a investigar a la propia jefa de gobierno, pues también como posible responsable, ¿sí? Y regresar otra vez al momento de la tragedia y otra vez reproduciendo algunos de los diálogos que se venían dando entre los trabajadores del metro. Insisto, todos estos diálogos que integramos al guión fueron retomados de la carpeta de investigación que transcribía estas conversaciones, ¿sí? Seguimos con el diálogo, otro personaje, otra vez regresamos, hacemos un vaivén entre el pasado y el día después, y ahora el personaje es Marcelo Ebrard, ¿sí? Otro de los señalados como posibles responsables, y otra vez, otro momento, ahora con el presidente López Obrador y con uno de los involucrados, en este caso, la constructora, ¿no? Aquí está la fiscal de la Ciudad de México, más diálogos y otra vez tratando de cerrar la historia, que es una historia muy breve y muy concreta, pero lo que queríamos era de forma ágil y amena contar, digamos, este episodio, uno de los episodios que ocurrieron en torno a la tragedia del desplome de la línea 12, ¿no? Estos diálogos, otra vez, los que ven aquí, son transcripciones de conversaciones que tuvieron los trabajadores el día de la tragedia, ¿no? Lo cerramos y queda esto como, digamos, una pieza de las muchas que contiene este trabajo periodístico. Al final, por ejemplo, incluimos un memorial donde incluimos las fotografías, las fichas de todas las víctimas, de todas las personas que fallecieron, para darle, digamos, rostro a la tragedia, que no quede solamente como un hecho que ocurrió, sino que detrás de ello hay personas que vivieron, personas y familias que vivieron esta tragedia, ¿no? Cada uno de estos son capítulos con documentos que muestran, digamos, las piezas, digamos, de involucramiento de los distintos actores. Hay videos donde se muestra también detalles de la investigación, fotografías reveladoras que nunca se habían mostrado acerca de las fallas encontradas, bitácoras también nunca antes mostradas, es decir, muy, muy documental, pero también con algunos elementos que permiten hacer más ágil la lectura, como algo que les voy a mostrar ahora y que tiene que ver muy parecido con el asunto del aspecto de cómic que vimos hace un rato. Es que está aquí. Son las fichas de cada uno de los personajes involucrados en la ampliación, primero de la línea 12 y luego con los momentos del desplome, ¿no? Aquí están los distintos personajes. Si uno le pica aquí, se da vuelta y da del nombre, la ficha del personaje, ¿sí? Y el involucramiento. En cada uno viene como una especie de ficha, ¿sí? Y una descripción muy breve y muy concreta, de manera que las audiencias pueden conocer la problemática de manera muy ágil, sin llegar, digamos, a los rollos enormes, ¿no? Aquí están 3 de los personajes. Estos son los jefes de gobierno: Marcelo Ebrard, Mancera y la actual jefa de gobierno, y cada uno de ellos vienen, digamos, una ficha con su posible grado de responsabilidad. Digo posible porque esto a los periodistas no nos toca señalarlo, sino es a la autoridad quienes tienen que deslindar, ¿no? Otros personajes también con el grado de involucramiento, y en todos los casos se mueven fichas y detrás viene la descripción del involucramiento que tuvieron en este tipo de proyectos. Si se fijan, pues es una pieza dinámica, muy ágil, que lo que queremos es atraer audiencias, ¿sí? A través de nuevas narrativas. Les voy a mostrar ahora otro caso que también tiene que ver con la idea de mostrar piezas periodísticas ágiles. Y este es un proyecto muy reciente que apenas publicamos hace un par de semanas, ¿sí? Permítanme un segundo. Y que tiene que ver con un terrible drama que se vive en la Ciudad de México, que son, cada uno de estos casos, por ejemplo, cuenta la historia de una persona en particular, ¿sí?
y vean ustedes al momento de recorrer el cursor, esto tiene que ver más que nada, más que con corrupción, con asuntos de impunidad. Y vamos contando, haciendo una narrativa visual de las víctimas, ¿no? En cada uno de los casos, aquí hay más. Cada uno de los casos es un recorrido visual muy atractivo que permite, en cada uno de estos rostros, cuando le damos clic con el cursor, nos va a remitir a una historia distinta. Y vean ustedes el recorrido que se va dando, que es un recorrido pues, muy visual. Aquí tenemos elementos como videos, ¿sí? En algunos, acá hay otros videos, en algunos casos se despliegan documentos, en otros casos se despliegan piezas de audio, ¿sí? Piezas de podcast que permiten conocer la historia. Aquí tenemos, vamos a dar cursor aquí, en el cursor le damos clic y se cuenta otra historia que es de ella, de esta señora, también con una conexión a video, ¿sí? Por ejemplo, no tiene texto, es solamente un relato en video, de manera que pues tratamos de jugar con distintos elementos, ¿no? Vamos a ver este otro. Cada uno pues tiene algunos elementos peculiares, ¿no? Es un trabajo en equipo muy amplio, ¿sí? Es un trabajo que hemos venido haciendo, sumando, digamos, talentos de gente de diseño, de programadores, de periodistas, de videoastas, de fotógrafos, de manera que podemos hacer piezas periodísticas muy dinámicas. Este es de una carboeléctrica que está en Michoacán y Guerrero, en los límites de Michoacán y Guerrero, y que ha sido considerada una de las carboeléctricas más contaminantes del mundo. También en este caso recurrimos a video, piezas en video, más historias en video de las víctimas, ¿sí? Para esto recurrimos al uso de drones, ¿no? Para poder hacer tomas pues más amplias, ¿no? Entonces lo que queremos es, de alguna forma, contar historias periodísticas de manera distinta, de manera que vaya más allá de lo convencional. Esta es otra pieza. Esta es una pieza que hicimos con unos socios de Europa y esto se llamó La Banda de la Riviera Maya, que fue un proyecto incluso que nos llevó a hacer un pequeño cortometraje, un cortometraje que además ha sido premiado en 2 festivales, uno en Europa y uno en Estados Unidos, y que cuenta esta historia de esta banda que operó en nuestro país. Hola, soy Raúl Olmos y les voy a y que presentar una nueva investigación. Bueno, eso ahí es cuando presenté la investigación, pero más abajo viene la película, el cortometraje que realizamos junto con los socios europeos. Quiero ver si al final está. Bueno, aquí no está anexada la película, pero bueno, es un cortometraje de media hora, ¿sí? Y que nos ha permitido pues incursionar en otros ámbitos, ya no nada más en el periodismo escrito, ¿no? Sino vemos ahora periodismo pues audiovisual. Les voy a mostrar una más reciente, una también reciente que tiene que ver con un caso de corrupción vigente en la actual administración federal, que es el caso Segalmex, la llamada estafa maestra de la 4T. Se le llama así a decidimos titular este reportaje así, porque haciendo un símil con la estafa maestra, resulta que el caso de fraude en Segalmex es incluso en monto superior al de la estafa maestra, ¿sí? En la estafa maestra hablábamos de menos de 5,000 millones de pesos de desvíos, aquí se están hablando de más de 12,000 millones de pesos en desvíos, ¿sí? Y lo que hicimos fue conjuntar en esta pieza periodística las distintos investigaciones que a lo largo de 3 años hemos venido realizando sobre este caso, ¿sí? Otra vez recurrimos a herramientas visuales, ¿sí? Aquí van muy dinámicos, se fijan, aparecen ahí algunos personajes.
y le vamos dando el recorrido, ¿sí? Y vamos conociendo más detalles de esta historia. Fíjense, recurrimos a este tipo de recursos. Este personaje que ven ustedes aquí es el que era director de Segalmex, Ignacio Ovalle. Antes, en su juventud, había sido director de CONASUPO, cuando esta instancia había sido acusada también de corrupción en sexenios, pues, de hace ya muchos años. Entonces hicimos este peculiar recurso de mover, aquí está Ovalle antes, Ovalle ahora, ¿sí? ¿Con quién trabajaba antes Ovalle? Trabajaba con Raúl Salinas. ¿Con quién trabaja ahora? Pues con el presidente López Obrador. Lo que estamos haciendo es nada más, digamos, un juego de ver, de ubicar al personaje como al paso de los años sigue metido en la polémica de actos de corrupción. Otra vez, pequeños piezas periodísticas en video para sintetizar y también para dirigirnos a audiencias más diversas, no solamente aquella que está acostumbrada a leer textos largos, sino también sabemos que hay audiencias que leen ahora o que ven o que están acostumbrados a lo visual, y para ellos desarrollamos piezas en video, ¿no? Seguimos en el recorrido y seguimos de manera muy dinámica presentando algunos detalles de los hallazgos, otra vez otro video, y los involucrados, ¿no? Antes, cómo Ovalle trabajaba con este presidente, con él inició su carrera política y cómo sigue vinculado al poder político, ¿no? En este caso, con el presidente López Obrador. Seguimos en el recorrido y vienen piezas periodísticas y que se han venido dando en los últimos años, ¿sí? Le damos recorrido en el cursor y fíjense bien, ahí va los camioncitos. Le tratamos de dar pues mucho movimiento a los reportajes para hacerlos más dinámicos, más agradables a la vista, más accesibles y entendibles, ¿no? Vamos en el recorrido, en 2018 que se reveló, en el 2019 que se publicó sobre este asunto. Cada uno de estos nos da posibilidades de conducirnos a piezas periodísticas, ¿sí? De manera que eso, pues es, digamos, un vínculo y en una misma plataforma podemos conocer toda la amplitud de la investigación del caso Segalmex sin necesidad de estar buscando en distintas plataformas. Bueno, aquí tratamos de hacerlo mucho más accesible y otra vez vuelvo a la importancia de los videos. Hay muchos videos que de manera muy concreta nos permiten acercarnos a la problemática, a este caso de corrupción en concreto, ¿no? Esa es otra de las piezas que hemos desarrollado, también de manera, insisto, dinámica, ¿sí? Voy a presentar una más que tiene que ver, bueno, esos son básicamente trabajos que recurren a elementos multimedia, ¿no? Este otro que les voy a mostrar es uno que tiene que ver con una investigación que hicimos sobre el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ¿sí? Con una red de espionaje que estableció y con una red de empresas fantasma que operó durante su gobierno, ¿sí? Aquí no me están moviendo, no me están funcionando los gráficos, pero bueno, aquí se supone que se van desplegando las empresas fantasma que utilizó. Es que se me está trabando la máquina. Pero bueno, hay otro capítulo. Ahorita lo comparto. Hay otro capítulo en esta serie de historias, por ejemplo, este que les voy a mostrar es de un centro de espionaje que se abrió en el anterior gobierno y vienen transcritas algunas de las llamadas. Este es el domicilio donde operaba el centro de espionaje, ¿sí? Y aquí, pues, las transcripciones de algunas llamadas que se hacían a políticos de todos los partidos, pero de manera muy particular y peculiar, incluso a la familia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí vienen fichas que se elaboraron de estos personajes. Y aquí, por ejemplo, aquí viene de la familia. Cada una de las fichas se pueden ver. La ficha que elaboraron de la esposa del presidente, las llamadas interceptadas, la ficha que se elaboró de uno de los hijos del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, del otro hijo, el hijo mayor, José Ramón, del propio presidente. Se elaboraron fichas en ese centro de espionaje y ahí vienen las descripciones con quién se reunía, con
cuáles eran sus datos personales. Obviamente todo lo tapamos porque se violaría, digamos, su intimidad, su derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, aquí está el otro hijo, el hijo menor de su primer matrimonio, ¿no? También con detalles que se van revelando. Esto operó, insisto, en el anterior gobierno y pues tuvimos acceso a esas carpetas y mostramos, pues aquí por ejemplo está una manta de llamadas que se interceptaban, ¿sí? Todas estas son llamadas interceptadas. Y esto también lo que hicimos fue en esta pieza transcribir algunas de esas conversaciones y también mostrar documentos que mostraban la operación de esta red de espionaje, ¿no? Esto lo publicamos en 3 capítulos. Un capítulo adicional fue este que les voy a mostrar. Le llamaron el Club Mancera, que es el gobierno oculto de Mancera, ¿sí? Como una serie de alianzas que tejió en su gobierno. Una línea adicional que hemos venido desarrollando en la organización tiene que ver con alianzas internacionales. Hace un momento les decía yo que hicimos una alianza con socios europeos para presentar una investigación que se llamó la Banda de la Riviera Maya. No fue la única, también hemos hecho antes colaboraciones con colegas de Sudamérica. Con ellos publicamos esta investigación que tenía que ver con compras que hizo el gobierno durante la época de la pandemia. Le llamamos vacunas y contratos secretos, porque el gobierno, nuestro gobierno, pero también el gobierno de otros países de Latinoamérica, coincidieron en que todas las compras las hicieron de manera secreta. Bueno, no todas, las de vacunas y otros insumos eran, digamos, secretos. Entonces lo que hicimos fue mostrar cómo estos patrones se repitieron en gran parte de Latinoamérica y cómo detrás de algunas de estas operaciones se encubrían actos de corrupción, ¿no? Aquí tenemos, México es el líder en compras, por el tamaño del país, también se entiende, de compras de vacunas y vacunas ocultas, ¿sí? O sea, no se puede saber los detalles de las compras. Y acá está otro muestreo de países que también participaron en esta investigación conjunta. Otra investigación que tiene que ver con colaboraciones internacionales es esta que tuvo que ver con archivos secretos de lavado de dinero a nivel internacional. Esto lo hicimos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los mismos que hicieron Panama Papers se aliaron con nosotros para hacer una serie que se llamó FinCEN Files. FinCEN es como el SAT en Estados Unidos, digamos o más bien como la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF en México. Eso es FinCEN en Estados Unidos. Y pues tuvimos acceso a una gran cantidad de documentos que mostraban cómo operaban las redes de lavado de dinero en todo el mundo y en particular en México evidenciamos casos de lavado, por ejemplo, que involucraban a los Zetas con una red de empresas fantasma gigantesca de 45 empresas fantasma a las que les habían robado identidad a personas adultas mayores de Monterrey y con esas identidades que les robaron a esas personas crearon una red de 45 empresas que eran utilizadas para lavar dinero, pero que también fueron utilizadas, y aquí es lo preocupante, incluso por gobiernos de los estados, ¿no? Las identidades se las robaron a vecinos de esta calle que ven ustedes aquí. Todos aquí les robaron identidades y con esas identidades crearon la red de empresas fantasma de las que les estoy platicando, ¿no? Bueno, esta fue otra colaboración internacional, una más que hicimos con una organización que se llama OCCRP en Europa, tenía que ver con el tráfico de cigarrillos a nivel global, incluido México. Esto lo hicimos el año pasado, ¿sí? Con ellos. Una más tiene que ver con, aquí ya no había vínculos mexicanos, pero lo replicamos en México, que fue acerca de los activos rusos, la fortuna de los hombres cercanos a Putin. Ellos también lo investigaron y hubo, digamos, hallazgos bien importantes a nivel global. Aquí están algunos de los personajes cercanos al presidente ruso, ¿sí? La expectativa era que hubiera vínculos en Latinoamérica, no fue posible encontrarlos,
pero bueno, lo que hicimos también en este trabajo de colaboración fue reproducir piezas, ¿no? Y les quería mostrar, por último, algunas piezas periodísticas recientes que hemos publicado y que han sacudido, que digamos han dado mucho de qué hablar. Uno de ellos, sin duda, que tiene que ver con la llamada Casa Gris, ¿no? Que ocupó el hijo mayor del presidente de la República y que publicamos en alianza con Latinus, con Carlos Loret de Mola, esta pieza periodística que dio mucho de qué hablar en el actual gobierno, en enero del presente año, y en este caso también hicimos piezas en video para hacerlo más accesible a las audiencias, ¿no? Otra reciente que también tiene que ver con el actual gobierno es la llamada los desvíos que involucraban a la actual candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, y lo que hicimos aquí fue hacer una pieza en video para evidenciar todas las irregularidades descubiertas, ¿no? Presentamos los documentos de las pruebas del diezmo. Estas son las pruebas del diezmo de Delfina para Morena. De manera muy gráfica, documentos, ¿no? Cuando la actual secretaria de Educación fue alcaldesa de Texcoco, le descontó 10%. Está lento. Es un asunto mío, no, pero bueno. Ver con el carrusel de cash, el carrusel de dinero del secretario López Obrador. Ya ven que ahora está en boga el tema del Rey del Cash, un libro que dio a conocer una periodista. Bueno, nosotros dimos algunas evidencias del manejo de recursos en cash, conseguimos incluso fichas de depósito que se hacían, que involucraban al secretario particular del presidente. Aquí está el secretario particular del presidente en ese peculiar carrusel de dinero. En también hicimos un video donde se le ve cómo se forma una y otra vez frente a las ventanillas de un banco para hacer depósitos. Alejandro Esquer, actual secretario particular del presidente. Depósitos que tenían que ver con un fondo, un fideicomiso para ayudar a damnificados y cuyo dinero no necesariamente fue a dar a los damnificados, sino que pues cayó en manos en muchos casos en políticos de Morena, vinculados a Morena. Eso está plenamente documentado y probado, ¿sí? Y esto lo publicamos Manuel López Obrador en diciembre del año participó pasado. en un operativo carrusel de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017, cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas en ese partido. Videos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran a Esquer realizando depósitos hormiga a un fideicomiso para los damnificados del sismo, dinero que parcialmente fue a dar a políticos de Morena. Decidimos entregar estos fondos, recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó el día de hoy. Es el fideicomiso 73803, se llama Fideicomiso por los demás. Se abrió este fideicomiso, se constituyó en el banco Afirme. En un video del 28 de diciembre de 2017, Esquer aparece realizando un depósito de 50,000 pesos en efectivo al fideicomiso, por los demás, en la sucursal San Ángel del Banco Afirme. En dos cámaras distintas del circuito cerrado de la sucursal, se observa a Esquer en la caja del banco. Ahí, saca un fajo de billetes de su chamarra, le quita una liga y hace el depósito. En este operativo carrusel también participó Denis Arágula Basto Varganes, actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República. En otros de los videos se observa a la oficial mayor de la presidencia realizar el mismo día, en la misma sucursal y con el mismo cajero, un depósito de 50,000 pesos a la cuenta del fideicomiso, 15 minutos antes que Esquer. Funcionarios, junto con otras 4 personas, realizaron en un lapso de apenas 20 minutos
minutos 28 depósitos por monto idéntico de 50,000 pesos en la sucursal San Ángel de Banco Afirma, hasta sumar 1,400,000 pesos en efectivo. Los depósitos en efectivo fueron realizados mediante una operación carrusel en la que, con diferencia de minutos, estas 6 personas se formaron una y otra vez en la misma sucursal bancaria para depositar idénticas cantidades de dinero. Este esquema se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos. El Instituto... Bueno, les quería mostrar ese video porque fue un video muy polémico, en el sentido de que a través de, de estos depósitos hormiga, eludieron los mecanismos de control de lavado de dinero, ¿sí? Porque un monto tan grande, 44 millones, tuvo que haber seguido procedimientos de reporte, de control, ¿no? Y al haberlo hecho mediante depósitos hormiga de 50,000 cada depósito y se formaban pues de esa forma eludieron, digamos, los mecanismos de control del lavado de dinero. Lo otro cuestionable de este tiempo fue sacado, ¿sí? Pero no para los damnificados, sino que, y está documentado, fue sacado por algunos políticos de Morena. Dimos a conocer la lista de algunos de ellos, ¿sí? Que ahora incluso trabajan en el gobierno federal, sobre todo en delegaciones de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Entonces fue un modus operandi muy peculiar que habla de manejos irregulares de recursos, que incluso pues irregular, que rayaba en ilegalidad, ¿no? Uno más que les quiero mostrar tiene que ver con manejos de recursos en el Partido Verde, ¿sí? Dinero que fueron 500 millones de pesos que se desviaron del gobierno, perdón, de Chiapas cuando era gobernado por el actual senador Velasco, y ese dinero pues coincide incluso en las fechas en que se hicieron entregas de dinero a Pío López Obrador, cuando él, el que digamos aportaba recursos, que este señor que ven aquí, él es el que aparece en videos otorgándole dinero a Pío López Obrador. Bueno, pues este personaje trabajaba en ese momento con Manuel Velasco, ¿sí? Y coinciden fechas en los tiempos en que se hicieron transferencias multimillonarias de fondos públicos de Chiapas a una red de empresas fantasma, ¿no? Esto está plenamente documentado, es una investigación que hicimos y otra vez recurrimos a muchos videos para mostrar testimonios de gentes afectadas. Por ejemplo, esta persona la ponían como dueña de una empresa que fue utilizada para saquear fondos públicos de Chiapas y lo ponían como si fuera el dueño de una empresa fantasma, o por lo menos en su domicilio, y el señor dice, bueno, pues yo vivo en una condición muy humilde, nada que ver con las transferencias multimillonarias que se dieron, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas daba este domicilio, y en ese domicilio, que es un domicilio modesto, pues en realidad hay una maderería, ¿no? Y fue utilizada como empresa fachada, ¿no? Y bueno, les voy a compartir por último una de las investigaciones más recientes que tienen que ver con Sedena Leaks, esta filtración de documentos que se realizó a través del hackeo de un grupo que le llaman el grupo Guacamaya. Es un grupo de hackers que opera en Centroamérica y que revelaron una cantidad impresionante de documentos que tenían que ver con la Sedena. Por ejemplo, esta fue una de las piezas más polémicas porque en los documentos de la Sedena se revelaban casos de corrupción militar tan graves como la venta de armas del ejército que iban a dar a manos de grupos criminales. Este documento que ven aquí, este mapa, es un documento que viene tal cual, lo reprodujimos tal cual como venía en el informe de la Sedena, donde identificaban que de aquí, del campo militar número 1, ¿sí? Había salido una llamada, aquí viene incluso el teléfono del que salió la llamada, obviamente tachamos el número del teléfono por cuestión de seguridad y de no entorpecer las investigaciones de la Sedena, pero aquí del campo militar salían llamadas
para realizar negociaciones con grupos criminales para venderles armas a esos grupos criminales, a uno de esos grupos criminales. En concreto, se lograron realizar en esta intercepción, se lograron negociar ventas de granadas, ¿sí? Aunque había pedidos de los grupos criminales para que además Creo que se nos fue la señal de Raúl. Creo que se trabó, ¿no? La señal. En lo que recuperamos la señal de Raúl Olmos, les vamos invitando a las personas que nos están sintonizando para que vayan mandando sus preguntas a través del chat. Esperemos que en unos minutos más se pueda restablecer la conexión con nuestro invitado, Raúl Olmos, que creo que se cayó su señal de internet. Tenemos ahorita Sí. ingresar a nuestro chat mientras les invitamos para que vayan dejando sus comentarios en torno a este tema que, como saben, pues no solamente resulta polémico para quienes estamos como audiencias enterándonos sobre la situación de los políticos y las condiciones en las que están haciendo, sino sobre todo, pues como ya nos decía nuestro invitado Raúl Olmos, pues se vuelven de alguna manera también pues delicadas para el cubrimiento de un periodista, ¿no? Ya tenemos a Raúl aquí nuevamente de regreso con nosotros. Raúl, adelante. Bueno, afortunadamente, sí, gracias. Afortunadamente fue en la última que les iba a mostrar. Entonces, fue mala suerte, pero no tan mala suerte. Básicamente lo que les quería mostrar, el tipo de trabajos periodísticos que hemos venido realizando. Si ustedes se fijan, pues es diverso, porque luego existe esa percepción, existe de que nosotros hacemos periodismo contra un solo ente de poder, ¿no? En este caso, contra el presidente de la República. Para nada, este es un asunto que a nosotros nos interesa ser muy diversos en nuestros temas, mostrar a distintos momentos de posibles actos de corrupción cometidos por distintos actores. Aquí se me pasó, pero por ejemplo, hemos señalado actos de corrupción de miembros del PAN, de miembros del PRD, de miembros del Partido Verde, de miembros de distintos gobiernos de los estados. Obviamente, como ahora el partido dominante y gobernante es Morena, pues claro que hay una peculiar vigilancia sobre el actuar de este gobierno, pero no es que haya un enfoque solamente sobre ellos, sino es en general sobre asuntos que tengan que ver con hombres o instituciones de poder, ¿no? Entonces, me interesaba un poco quitar también ese prejuicio que existe o esa visión sesgada que se tiene en torno a la labor que realizamos en la unidad de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción. Buscamos una amplitud, ¿no? Y buscamos, y me parece que lo tengo que reiterar, me parece pertinente reiterarlo, estamos tratando de llegar a más audiencias a través de nuevas narrativas más visuales, ¿no? Es algo que hemos ido, sobre todo en los últimos años, dando y que nos ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Estamos abiertos a comentarios, a críticas, a señalamientos. Entonces, pues me gustaría escuchar sus comentarios, sus dudas y intervenciones. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas y yo le voy a pedir ahí a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio para que nos ayude con toda esta parte de la moderación, también rescatando los comentarios que van surgiendo y en lo que se van animando las personas que nos siguen tanto a través de Facebook como también a través de este espacio en Zoom, pues obviamente les queríamos nosotros dejar una pregunta a Raúl en función de esto. Raúl, en lo que van llegando las primeras preguntas, es muchos recordamos esta famosa frase de Gabriel García Márquez, el periodismo como el oficio más bello del mundo, ¿no? Pero también hoy lo pensamos desde las escuelas de comunicación como el oficio más peligroso del mundo, ¿no? El oficio más delicado en función de la responsabilidad que tienes en un momento donde hoy el concepto de posverdad pareciera que es
finalmente el que rige la condición de ser y estar en esta nueva realidad. Y desde ahí me gustaría abrir la primera pregunta en la que siguen, en lo que empiezan a llegar las preguntas de nuestra audiencia, Raúl. ¿Qué implicaciones éticas tiene para ustedes el adentrarse a todas estas temáticas en términos de una ética y una responsabilidad hacia la sociedad, pero también una ética y una responsabilidad hacia tu familia, hacia tu persona, hacia tu condición profesional? ¿Cómo balancear esas dos posiciones cuando dices, tengo algo que decir, pero también sé que puede ir mi vida de por medio? Bueno, efectivamente decía Gabriel García Márquez que es el oficio más bello. Yo digo que sigue siendo uno de los oficios más bellos, en el sentido de que nos da la posibilidad de contar historias, de dar un servicio a nuestra sociedad. Eso para mí es fundamental y eso a mí me llena de gusto cuando veo que nuestras investigaciones logran incidir en cambios. Eso de veras es hasta motivo de celebración cada vez que ocurre en la unidad de periodismo. Cuando logramos incidir en un cambio, lo celebramos, ¿no? Lo celebramos de verdad con mucha alegría. Cuando no ocurre, claro que hay esos momentos de frustración. Entonces, es toda una responsabilidad, como bien dice doctor, es una responsabilidad con nuestras audiencias y también con nuestro equipo. Es una responsabilidad en el sentido de que debemos documentar con mucho rigor todo aquello que publicamos. Cuando decimos que es un oficio muy peligroso, esto nos obliga a redoblar esfuerzos porque hemos descubierto que el riesgo se reduce, no se extingue, se reduce cuando logramos ser muy precisos en nuestra información. Cuando somos tan rigurosos en los datos y en las pruebas que queremos mostrar, que el riesgo se reduce, ¿sí? O sea, el riesgo de demandas, ¿no? Que incluso eso es un asunto de patrimonio, de riesgo hacia nuestro patrimonio, ¿sí? De riesgo a nuestra seguridad física, porque cuando está bien documentado, cuando está con pruebas contundentes, incluso los más malosos se frenan porque dicen, ah, caray, está muy bien probado. O sea, le piensan, digamos, está, digamos, ese es para nosotros un primer blindaje. Entonces, es sin duda un trabajo de mucha responsabilidad, de una revisión constante a nuestros criterios éticos, y qué bueno que lo refiere, doctor, porque, por ejemplo, en el caso de Guacamaya Leaks, nos movió a muchas reflexiones, ¿sí? A muchas reflexiones sobre lo que implicaba revelar datos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que había muchos elementos que no teníamos que darlos a conocer porque estábamos violando cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional. Imagínense que diéramos a conocer los teléfonos de los criminales, que diéramos a conocer los teléfonos de las autoridades militares, que diéramos a conocer ubicación de posiciones estratégicas de seguridad, de radares, de centros de monitoreo, etcétera, pues el daño sería enorme hacia nuestra sociedad misma. Entonces, eso nos lleva a cuestionamientos éticos hacia qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de publicar. Entonces, no es tan sencillo, es un debate que mantenemos en nuestra redacción constantemente, ¿sí? Y cuando vemos que aquella información que vamos a dar a conocer no pone en riesgo ni la vida, ni la integridad de una persona, ni pone en riesgo, digamos, la seguridad de nuestro entorno social, es entonces, y sabemos que esa información puede tener una repercusión de beneficio colectivo, ¿sí? Es entonces que decidimos darlo a conocer. Por ejemplo, cuando denunciamos un acto de corrupción tan tremendo como el decir que desde el campo militar número 1 se vendían armas a los criminales, lo que queremos es el beneficio de que se corrijan esas actitudes, de que esos actos de corrupción
no se repliquen en nuestras fuerzas castrenses, ¿sí? Es una forma de alertar a la sociedad que eso está dándose y es una forma de, además de alertar a nuestras Fuerzas Armadas de que ese tipo de actitudes no se deben seguir replicando, ¿no? Es una forma de contenerlo. Pero si ustedes lo vieron, nos limitamos en el sentido de que no damos a conocer datos personales, no damos a conocer aquello que pueda poner, por ejemplo, decidimos no poner los nombres de los criminales involucrados. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaba abierta una carpeta de investigación y revelar la identidad, pues podría haber provocado que se fugaran, ¿sí? Que se hubieran escabullido. Entonces, eso nos llevó a una reflexión sobre qué sí y qué no es pertinente dar a conocer. Entonces, bueno, sintetizando ante la pregunta, sin duda es un reto para los periodistas que implica cuestionamientos éticos, cuestionamientos de seguridad personal y de nuestro colectivo, y cuestiones en nuestro entorno familiar, que eso, aunque no lo crean, es algo que es la primera pregunta que nosotros nos hacemos sobre si no estamos poniendo en riesgo a nuestro entorno más próximo, ¿no? Entonces, una primera recomendación que nosotros hacemos en nuestro equipo de trabajo es que llevemos vidas, ¿cómo decirlo? Vidas, que evitemos, pues, ser públicos más allá de, o sea, que tratemos de ser discretos, es la palabra, discretos en nuestra vida, ¿no? De manera que no estemos dando claves donde vivimos, a dónde vamos, con quién nos reunimos, o sea, que llevamos vidas discretas, ¿no? Y eso ha sido, digamos, un mecanismo de seguridad para nosotros y para nuestro círculo más cercano, incluida nuestra familia. Ok, y en ese sentido, Raúl, mira, tengo muchas preguntas, voy a condensar en una gran pregunta que va en ese sentido. Preguntan nuestros alumnos, ¿qué es lo más complicado a la hora de construir una narrativa respecto a temas sensibles? Y siguiendo ese mismo discurso, preguntan cómo ha sido el cambio con el uso de las nuevas tecnologías, como los podcasts, historietas o digitales, subirse a estas plataformas. ¿Cómo ha vuelto? ¿Ustedes han tenido más audiencia en relación a la que anteriormente tenían? ¿Ha habido una evolución por parte del trabajo que ustedes están presentando? Bueno, ha sido un cambio notable porque, bueno, yo soy un periodista veterano, no lo puedo ocultar, se me ven las canas, ¿verdad? Y para los periodistas más veteranos ha resultado todo un reto adaptarnos a las nuevas narrativas. Ha sido un reto, pero además una emoción de descubrir nuevas formas de contar cosas, ¿no? Cuando alguien, y eso es muy frecuente, dice que el periodismo en México y en el mundo vive una crisis terrible, yo les digo que en realidad no, vivimos una época dorada, porque nunca como ahora habíamos tenido tantas posibilidades de llegar a tanta audiencia, ¿sí? Ahora, y les cito un caso concreto, cuando se dio a conocer la Casa Gris, yo me quedé asombrado del nivel de alcance que llegó a tener una investigación periodística. Era algo impensable, ¿sí? Cuando antes se publicaba una investigación periodística en un periódico, pues el periódico tenía la restricción de tiraje, ese era su alcance. Y vamos a pensar que el periódico de mayor circulación en México tuviera, seamos optimistas, 200,000 ejemplares, pues eso quería decir que ese reportaje tenía un alcance de 200,000 personas. Bueno, pues ahora con esta tecnología, con las redes sociales, con, digamos, con toda la tecnología, pues podemos tener un alcance gigantesco de millones y millones de personas. Hay un dato concreto. Cuando se hizo una encuesta, una de las muchas empresas que hicieron encuestas en torno a la percepción que se tuvo sobre la Casa Gris, me asombró que el 80% de los usuarios en Facebook se habían enterado del tema de la Casa Gris. Y estamos hablando de decenas de millones de personas, ¿sí? Que se habían enterado de alguna u otra forma de ese tema. Eso era algo impensable hace 20 o 30 años, ¿no? Ahora vemos que los temas
que sembramos pueden tener un alcance masivo como nunca antes lo hubiéramos pensado. Y lo más importante, que ahora ya no es solamente limitado a los grandes medios de comunicación, sino que incluso los periodistas independientes desde sus propias plataformas pueden aspirar a lograr alcances masivos. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Loret de Mola, es el caso ejemplar de cómo es a través de una plataforma de muy reciente creación, pues cada semana es viral. Podrá uno no estar de acuerdo con el tono con el que presenta sus reportajes, pero sin duda tiene un alcance masivo impresionante, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo digo que las nuevas tecnologías nos permiten llegar a públicos masivos. La adaptación fue complicada, pero cada vez más los periodistas veteranos lo disfrutamos mucho, ¿no? Ok. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo ustedes han lidiado, la organización, cómo ha lidiado con la censura que existe en el país? O sea, ¿cómo han sobrellevado esta situación de la cuestión de censura en cuanto a información que solicita y que sí se las den en tiempo y forma? Y pensando en todo eso, ¿cuánto tiempo se tardan en recrear una investigación como la que ustedes nos presentó? Todas estas investigaciones, ¿cuánto es el tiempo que tiene que transcurrir? Pensando también en que hay información que no la dan rápidamente o que simplemente no la dan. Bueno, esa es una pregunta muy pertinente. Resulta que en México el acceso a la información es algo que solamente está plasmado en el papel, porque el acceso pleno a la información en realidad no se da. Y no se da no solo en este gobierno, no se daba desde antes, ¿sí? O sea, es muy frecuente que las autoridades, e insisto, no de este gobierno, sino viene desde antes, es muy frecuente que recurran a múltiples trucos para ocultar aquella información sensible que simplemente no quieren que se sepa, ¿no? Entonces, claro que existen mecanismos como el impugnar cada vez que hay una negativa a una petición de acceso a la información, y eso es algo que regularmente estamos haciendo en la organización. Cuando nos niegan algo, lo impugnamos e incluso hemos llegado a la vía del amparo, ¿sí? Cada vez que nos niegan alguna información. Es decir, nos vamos a litigios para tratar de conseguir información que la autoridad no quiere dar a conocer, ¿sí? Entonces, llegar a procedimientos así nos puede llevar a veces hasta años. Yo recuerdo el caso Odebrecht, yo peleé y litigué por la vía del amparo un expediente y me lo entregaron 2 años después, ¿no? Entonces, requiere paciencia. Pero ¿qué hemos aprendido en este trance? Que no podemos confiarnos en solamente recurrir a herramientas de transparencia. Sí recurrimos a ellas, pero hemos recurrido cada vez más a lo que era el periodismo tradicional, que era cultivar fuentes, ¿sí? Ir al encuentro de fuentes cara a cara, como ahora estamos aquí en este encuentro, ¿sí? Cultivar la confianza de esas fuentes, de manera que esas fuentes nos den acceso a información que nos está negando por el otro lado la autoridad, ¿sí? Es así como hemos llegado a mucha información, por ejemplo, todo lo de la línea 12 del metro, lo conseguimos no por vías de transparencia, lo conseguimos a través de fuentes que fuimos cultivando y que nos dieron acceso a esa información. Gran parte del caso Odebrecht no lo obtuvimos por vías de transparencia, sino lo obtuvimos cultivando fuentes aquí y en el extranjero que confiaron luego para proporcionarnos documentos que eran, digamos, ocultos en, la actual, en el gobierno anterior y en el gobierno actual, ¿no? Entonces, el cultivo de fuentes ha sido esencial para poder tener acceso a secretos que de otra forma no podríamos conocer, ¿no? Y luego, después de que tenemos esa información, tenemos que ver la forma de traducirla en piezas periodísticas, no nada más en un escrito largo, sino en piezas periodísticas accesibles a la gente, que trate de conquistar un poco a las audiencias a través de videos, a través de podcasts, a través de multimedia, a través de cómic, ¿no? Es decir, traducir una pieza periodística en múltiples piezas periodísticas.
Y en ese sentido, ¿considera que esta estrategia, preguntan los alumnos, esta estrategia de ustedes de conseguirlo a través de otras fuentes es buena? O sea, tomando en cuenta la información que se ha conseguido, o sea, ¿es mejor conseguirla a través de esta vía alternativa o es mejor conseguirla a través de lo que podríamos pensar que es la vía legal hoy por hoy? Bueno, lo que hemos hecho ha sido, digamos, una combinación de hacer, nunca hemos abandonado la vía de pedir vía transparencia la información, eh, pero es que ha ocurrido un fenómeno, que esto yo quiero alertar. Resulta que desde que se dio la creación del INAI, ¿sí? Hace ya más de 20 años, muchos periodistas se empezaron a atener a que haciendo solicitudes de acceso a la información iban a obtener los documentos que requerían para sus investigaciones periodísticas. Esto está bien, pero está bien a medias. Yo diría que hay que alternar entre las peticiones de acceso a la información Mm. y el cultivo de fuentes. Yo diría que en una forma equilibrada, mitad y mitad, ¿no? Porque si solamente nos limitamos a cuestiones de acceso a la información, incluso llegando a la vía de la impugnación y a la vía del amparo, sigue siendo limitado a que la autoridad no, tenga la gracia de concedernos la información. Yo diría que hay que caminar por las dos vías, una parte por la vía de las peticiones y otra vía por la vía de cultivar fuentes. Es un proceso largo, ¿sí? Pero que da frutos notables, ¿no? Y además requiere cierta habilidad de los periodistas, cultivar fuentes, no es tan sencillo, es una labor, digamos, larga y de experiencia y de tiempo, pero que al paso de los años, pues va dando frutos muy notables, como en el caso de las piezas que les mostré, ¿no? Raúl, un poco aprovechando esta pregunta que te hacía la doctora Andrómeda, es frecuente que nos pregunten los alumnos, ya es ahorita tú, desde la vía legal o la vía del cultivo de fuentes, pero hay otra vía que es la vía de los hackeos. ¿Qué tanto esta vía de los hackeos es ética como para que a partir de fuentes que fueron tomadas de manera o extraídas de manera, vamos a decirles, ilegal o no ética, nosotros como periodistas podamos hacer uso de ellas para publicarlas, aún sabiendo que es de dominio público la información que pueda derivar de ella? Bueno, yo les diría que los hackeos y las filtraciones van de la mano con el periodismo desde hace muchos años, ¿eh? O sea, cuando hablamos del caso Watergate, pues en realidad mucho de la información que está ahí es filtraciones que los periodistas recibieron, sí, cultivando fuentes. O cuando hablamos de los papeles del Pentágono en los años 70, también era una filtración, ¿no? Y cómo obtuvieron esos documentos, y está incluso gráficamente lo podemos ver en películas muy atractivas, ¿no? Los papeles del Pentágono fueron extraídos por un funcionario, ¿sí? Y de alguna forma es un acto ilegal, ¿sí? Y luego compartidos con los periodistas. Reciente, Wikileaks, pues Wikileaks también es una extracción ilegal y luego una filtración a los periodistas. Panama Papers también es una extracción ilegal y luego compartida a los periodistas. Yo les diría que todo esto para nosotros implica un dilema ético y nos hacemos muchas preguntas. Pero hay un fundamento que es, digamos, el punto de partida que para nosotros es una investigación periodística y es, nosotros nunca publicamos filtraciones en crudo, jamás, ¿sí? Mm. Si alguien el día de mañana llega conmigo y me dice, oye, tengo el expediente completo de, pues no sé, del caso Odebrecht, pero públicalo así tal cual, yo les voy a decir que no, porque mi deber ético, mi deber como periodista es emprender investigaciones a partir de la filtración, ¿sí? En el caso de Panama Papers, por ejemplo, se entregaron miles, millones de documentos y lo que hicieron los periodistas, lo que hicimos los periodistas, colaboramos ahí, fue tomar como punto de partida la filtración para emprender una investigación propia. Digamos que los documentos, la filtración, fueron apenas el punto de partida de la investigación, ¿sí? Si nosotros lo hubiéramos publicado en crudo, u otros casos, ahí hubiéramos faltado un deber como profesionales, que es el cotejo de datos, ¿sí? La labor de cotejar la veracidad de la información que nos están proporcionando.
Porque yo, ¿por qué tengo que confiar a ciegas con quien me está filtrando la información? Yo dudo y yo no le creo. Entonces, mi deber ético es ir a emprender una investigación para cotejar que esos documentos que me están dando acceso tienen veracidad, pero además preguntarme qué interés tiene esa fuente para haberme filtrado esa información. Y entonces la forma yo de vacunarme contra los intereses de esas fuentes que me están filtrando la información es investigar todas las aristas posibles para luego presentar una investigación propia que se trate de deslindar de los intereses que pudiera haber de las fuentes que dieron acceso a esos datos. No sé si me explico, ¿no? Sí. Las filtraciones siempre son el punto de partida de investigaciones de los periodistas. Aquellos que publican en crudo las filtraciones, pues están faltando un deber fundamental de los periodistas, que es el cotejo de datos, ¿no? El cruce de datos. Okay. Quiero cerrar esta parte, bueno, de la conversación con una pregunta y nutrirla con otra que veo que hace un estudiante de comunicación que nos dice, se nos menciona constantemente que la objetividad no existe, entonces me gustaría saber particularmente en su caso, cuando escribe o redacta una nota o una investigación, ¿en quién piensa al momento de hacerlo? En lo que usted quiere decir, en lo que puede afectar al sector o en este caso, al involucrado, en el público, y cómo es que usted aborda desde estas tres vertientes y cuáles de esas tres vertientes son las que interfieren, y en ese sentido, para usted redactar esa nota, y en ese mismo sentido, dicen, las nuevas generaciones de periodistas dictan filtraciones en caliente en Twitter. A veces no se manejan de forma profesional las investigaciones hasta que la información llega a la luz, pero creo que hoy por hoy Twitter filtra. Creo que hoy por hoy, perdón, en Twitter tiene mucho poder en cuanto a las noticias y filtraciones, convirtiéndose poco a poco en un periódico que se actualiza minuto a minuto. Bueno, sobre este último punto, tiene que ver con la primera pregunta que hizo el doctor, que es en esta época en la que vivimos de fake news y la posverdad y un montón de información distorsionada, sin duda, los periodistas nos podemos volver en el referente, y de hecho ya muchos periodistas lo son, y lo vemos cotidianamente. Cuando tenemos una duda de si lo que está circulando es verídico o no, muchos ya tenemos referentes y decimos, déjame lo checo con tal o cual periodistas. Todos ya tenemos de alguna forma un referente para cotejar que lo que esté circulando en Twitter o en redes sociales en general tiene o no dosis de veracidad, ¿no? Cuando ya lo vemos corroborado con algún periodista con cierto grado o con cierta honorabilidad, pues entonces ya le damos cierta credibilidad. Entonces, los periodistas tenemos que lidiar cotidianamente con esto que comenta este compañero, este alumno, con estas filtraciones en caliente, aquello que se publica sin verificar, sin cotejar, sin cruzar, ¿sí? Porque también lo ideal sería cruzar, y se publica tal cual lo recibieron. Eso, digamos, nos afecta a los periodistas en el sentido de que se distorsiona la información, ¿sí? Y muchas veces lo que terminamos haciendo los periodistas es tomar esas filtraciones en caliente, como las califica el alumno, para emprender investigaciones propias y realizar cotejos y verificaciones de aquello que está circulando, ¿no? Luego, respecto a la primera pregunta de qué tomo en cuenta al momento de hacer una investigación, lo que yo tomo en cuenta es el beneficio colectivo, ¿no? Sin duda el asunto de interés público. Si atañe solamente a un grupo en específico, pues ya no es de interés público, pero si atañe a la colectividad, si es de interés de la colectividad, sin duda es algo que se valora al momento de emprender una investigación, ¿no? Cuando toca por ejemplo, los famosos chismes, ¿no? Que dicen, ¿y por qué no publican? A nosotros nos llegan con mucha frecuencia, ¿por qué no publican esto que está circulando en redes y que ustedes son los únicos que no lo difunden? Es censura de los periodistas. Pues no, yo les diría
que nosotros no publicamos aquello que no logramos corroborar, ¿no? Y es por eso que muchas piezas periodísticas o muchos chismes que circulan en redes, no es que haya censura, sino que no hay posibilidades de corroborar que eso que está circulando, por más viral que sea, no hay forma de cotejarlo o de verificarlo para darlo a conocer a la sociedad, ¿no? Entonces se toman en cuenta esos factores, la colectividad, el interés público y la veracidad de la información a la que tenemos acceso, ¿no? Raúl, sin duda un Ok. tema por demás amplio, de verdad muy rico en términos formativos para quienes están hoy día estudiando una licenciatura, un posgrado en periodismo y comunicación. Esto que nos has compartido el día de hoy, casos muy interesantes, la apuesta por las nuevas narrativas como una fórmula también para llegar a las jóvenes audiencias, para incluso amplificar a través de otros canales y otros vehículos también las personas que puedan estar interesadas en este tema. Hoy sin duda tenemos que cerrar este conversatorio, pero te agradecemos infinitamente el que hayas estado el día de hoy con nosotros, y no quisiera cerrar este conversatorio sin entregarte hoy de manera virtual este reconocimiento. Raúl, espero que pronto podamos tenerte aquí físicamente para dártelo de manera presencial. Queremos agradecer en nombre de la Universidad de Anáhuac y de la Facultad de Comunicación en particular, de nuestra coordinación académica de posgrados, participación en este webinar Periodismo contra la Corrupción. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado el día de hoy con nosotros, compartiendo con todas las personas que nos siguieron, tanto a través de las redes sociodigitales como también a través de este espacio aquí en Zoom. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a usted, doctor. Gracias, Andrómeda, por la invitación y gracias a todos los presentes en esta conversación, en este acto académico. No, muchísimas gracias también a nuestra querida doctora Andrómeda Martínez de Mesio por haber hecho posible este evento, que como siempre, Andro, pues ha sido muy, muy grato el que nos hayas podido liderar este conversatorio. Muchas gracias Raúl por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes y espero verlos pronto. No, muchísimas gracias y queremos extenderles pues una invitación para que nos puedan acompañar también la próxima semana, que estén con nosotros aquí en estos webinars que vamos a tener en la Facultad de Comunicación. Como saben ustedes, pues son temas que tienen que ver con todo el tema de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Estaremos también presentando en próximos días, también en este próximo lunes, a la doctora Enriqueta Rivera, que nos estará hablando sobre etnografías, ciberetnografías, estas nuevas metodologías que tenemos precisamente para el abordaje del estudio de los fenómenos sociodigitales, cómo poder a través de estas herramientas y la cibersemiótica, pues poder interpretar mensajes que están circulando a través de las redes sociales, cómo decodificarlos, cómo hacer este social listening y podernos enterar a través de estas nuevas herramientas de lo que ocurre por ahí. Así es que los invitamos para que nos acompañen próximo lunes en punto de las 16 horas aquí con la doctora Enriqueta Rivera, que estará hablando con nosotros sobre estas metodologías. Raúl, nuevamente muchísimas gracias, Andrómeda, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en esta edición y pues recuerden, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube con todos los conversatorios que hemos tenido de más de 3 años de transmisión ininterrumpida todos los lunes aquí con contenidos valiosos para el mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Que tengan una excelente tarde, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, muchas gracias Raúl. Hasta luego.